¿Te imaginas empezar la temporada con menos de 40 puntos? ¿O descender en febrero sin haber terminado la liga? ¿O deber tantos millones que tu castigo sea menos 100 puntos? Esto al final no es un videojuego, esto es la realidad y está pasando ahora mismo en el fútbol europeo moderno. Y no es que sea mala suerte, al final es una gestión tan desastrosa y tantas trampas financieras que al final hace que los clubes literalmente compitan con puntos negativos. Tenemos diferentes casos como el Yeni Malatyaspor, otros casos como el Sheffield Wednesday. Luego también iremos un poquito hablando del caso del Leicester City y el FCU Craiova, aparte de todo lo que está sucediendo también con el Manchester City. Para ello me acompaña por aquí Cristóbal. Bienvenido, chaval. Hola, ¿qué tal, Paul? Y bueno, al final vamos a hablar un poquito de todos estos equipos que os he comentado ahora. Así que si eso, Cristóbal, explícanos un poquito todo lo que está pasando con el Yeni Malatyaspor. Bueno, pues la cosa no es que le está pasando al Yeni Malatyaspor o como se pronuncia, porque la verdad es que es complicado de pronunciar, sino que no le pasa. O sea, es directamente un club más bien fantasma. Está en la tercera división turca y no vas a adivinar con cuántos puntos ha empezado. Y no es con cero, sino con menos 43 puntos. Con menos 43 no ha ganado ni un solo partido, obviamente. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente sanciones de la FIFA por impago a jugadores, multa de la Federación Turca y ya encima, para rematar, les dice que no se presentan a muchos de los partidos, pues el resultado evidentemente pues son muchísimas goleadas, diferencia de goles que se acerca a menos 70 y prácticamente no solamente un descenso asegurado, sino la desaparición muy cerca. Sí, y bueno, vamos con el siguiente caso, que sería el Sheffield Wednesday, y esto Cristóbal también da para hablar mucho rato, pero os lo vamos a resumir lo mejor posible, y es que al final no estamos hablando de un equipo pequeño, es un histórico del fútbol inglés, y aún así está tocando fondo como nunca lo había hecho casi. Empezó la temporada con una losa brutal de menos 18 puntos, ya que la English Football League no tuvo piedad. Fueron menos 12 puntos por entrar en administración y menos 6 por impagos a jugadores, staff y Hacienda. El resultado real, números rojos desde el primer día, ya que han estado en menos 7 puntos en la tabla ahora mismo, y sí estamos hablando de negativos, como si no hubieran ni jugado y estuvieran todo el rato como si las derrotas restaran. Entonces, claro, cuando no pagas y no compites y solo hay una victoria en toda esta temporada, porque estamos hablando de solo una, rachas de hasta 10 y 11 derrotas seguidas, 41 puntos por debajo de la salvación con jornadas aún por jugar, descendidos en febrero, matemáticamente muertos antes de primavera. Cristóbal, al final el problema podríamos decir que es una mala administración, pero claro, el problema real es sobre todo el dueño. En su momento tuvo nombre y apellido la temporada pasada, que fue Degfon Chansiri. Al final tuvo impagos crónicos, deudas acumuladas, una gestión caótica, vaya. Fue tan grave que al final la Premier ha tenido que expulsar 3 años de cualquier club. No puede comprar ningún club desde que lo han echado del Sheffield Wednesday. ¿Esto por qué? Porque al final, al incumplir tantas normas, han dicho, tú no puedes ser presidente de un equipo, estás jodiendo a los aficionados del equipo, entonces no vuelvas, vete, te expulsamos 3 años, pero vaya que tú ya no sirves para el fútbol, al menos en la Premier. Entonces la situación actual de hoy es que el club ni siquiera tiene dueño, está en administración de Begbie Traynor, que está intentando sobrevivir mientras buscan un nuevo comprador, y hay un consorcio liderado por James Board, pero la liga está revisando hasta el último euro antes de poder aprobarlo. ¿Por qué después de este desastre nadie se fía de otro salvador que pueda ser un poco dudoso? Entonces veremos si James Board termina siendo el nuevo presidente. Entonces el Sheffield Wednesday no descendió por perder partidos, sino que ha descendido porque al final ha dejado de ser un club y se ha convertido en una deuda con escudo. Dicho esto, Cristóbal, no sé si quieres opinar un poquito y si no pasamos con el Leicester. Bueno, pues yo la verdad es que tengo que decir que es una pena, ¿no? Al final este equipo lo conocíamos, yo creo que prácticamente todos los amantes del fútbol conocíamos de este equipo, y una gran pena lo que puede hacer la negligencia de no saber gestionar bien un club, de no saber llevar bien este negocio que es el fútbol,
Y a mí me da mucha pena y me da también a la vez mucho miedo que pueda ocurrir en otros equipos de la liga o de aquí en España. Mismamente, muchos aficionados lo pueden ver, por ejemplo, en el Valladolid, que es un equipo que está hundido en segunda, lo tiene muy complicado esta temporada para poder salvarse y está un poco a contracorriente. El Valencia, que ya lleva muchos años así, y sería muy triste verlo en la situación en la que está hoy en día el Sheffield Wednesday. Entonces ya vamos con el Leicester, que es un caso también, Cristóbal, que deja mucho que desear en cuanto a la gestión, porque era un equipo, la verdad, histórico encima después de ganar esa Premier. Sí, bueno, pues la verdad es que aquí viene un golpe de realidad como es el Leicester City, que todos nos habíamos encariñado de este equipo cuando ganó aquella Premier, cuando ganó aquella final en esa Copa de Inglaterra, ese equipo que incluso llega a jugar Europa y que hoy en día pues compite en la segunda división inglesa, ¿no? Es muy triste. Al final se pasaron del límite de pérdida, no tuvieron a lo mejor menos 40 puntos o menos 18, únicamente tienen menos 6 puntos, que puede parecer poco, pero hombre, evidentemente ya empiezas en claras desventajas, ¿no? Entonces, es cierto que el Leicester City se puede salvar un poco en comparación con los otros equipos que hemos hablado, pero es triste ver a equipos tan históricos y que estén tan ahogados por gestiones negligentes. Y claro, otro caso también que me recuerda un poco a lo del Leicester fue la Juventus en su momento cuando le quitaron esos 15 puntos hace ya un par de temporadas y aún así estuvo ahí intentando clasificar por Europa. El Leicester obviamente no tiene tanto poder a nivel de plantilla y entonces pues está peleando por intentar no descenderlo a League One. Entonces veremos si el Leicester al final puede mantener la categoría. Y dicho esto, vamos con el FCU Craiova 1948, y es que tiene un récord que, Cristóbal, es absurdo, hasta menos 106 puntos, en su momento fueron menos 94, pero es que sí, has oído bien, menos 106 puntos. Prácticamente empiezan la liga descendidos, deudas, licencias falsas, impagos, sanciones acumuladas. Al final es un resultado de que están expulsados de las competiciones a unos niveles absurdos y esto ya no es que sea una sanción, es una ejecución pública a lo... Tío, no, que no, de verdad, que ni lo intentes, que vete por ahí, tío, no cumples nada, no haces nada bien. Sí, sí, completamente. O sea, es una vergüenza lo que se le llega a hacer a ciertos clubes. Y ojo aquí porque podemos entrar en un dilema con ciertos equipos que tienen mucho más nombre y que podrían ocurrirle algo así, ¿no, Paul? Sí, sí, al final el Manchester City, bueno, tiene hasta 115 cargos por presuntas irregularidades financieras, Cristóbal. Entonces, mucha gente habla de ese posible descenso a quinta división y esto posiblemente no sea clickbait, porque es que al final no existe ninguna norma para bajar 5 categorías. Entonces, si son culpables, se llama una deducción masiva, descenso a Championship. Entonces, pues ya veremos a ver cómo finaliza todo esto, pero no tiene muy buena pinta y Guardiola, según él, se quedaría en el Manchester City, pero vaya, que con 115 cargos, si no es culpable en ninguno, porque se acumulan desde 2014 hasta 2018 con el tema el tema de las inversiones y ocultar como esos pagos que tenían con el tema del avión y no sé qué, no me acuerdo de todos los casos, pero vaya, que es una barbaridad tener 115 casos en contra. Entonces ya veremos si el Manchester City al final sobrevive como club, pero no pinta muy bien. Pues sí, completamente. La verdad es muy triste en lo que se ha convertido el fútbol moderno. Y bueno, chicos, al final el fútbol moderno no se arruina por mala suerte, se arruina por directivos que al final están gastando un dinero que no tienen. Ya le pasó en su momento al Barça con Bartomeu, que estuvo coqueteando con convertirse en sociedad anónima deportiva. Le está pasando a estos clubes y cuando al final en el castillo de naipes cae, no paga el dueño, entonces pagan los aficionados y ahí el fútbol moderno se carga al fútbol de toda la vida para el aficionado. Estos equipos no pierden en el campo, pierden en los despachos y eso es lo que más le jode a las aficiones. Veremos si hay más casos en la liga o fuera de la liga también en un futuro, pero esperemos que solucionen
para no tener que hablar de este tipo de casos porque es bastante triste. Básicamente lo que ya hemos dicho, que veremos a ver, estaremos atentos no solamente al Manchester City, al final el Manchester City sabemos que ha estado siempre rozando con el tema del fair play financiero, de gastar muchísimo dinero, pero ya la cosa también es ver qué le puede suceder a los equipos que ya he mencionado antes, como al Valencia, al Valladolid. Al final son equipos que, como se hundan, van a tener muy complicado y una tarea súper difícil para volver a ser los equipos que eran. Correcto, dicho esto, esperemos que os haya gustado este vídeo. Si conocéis más casos, ya sea fuera de Europa o incluso en Europa en divisiones aún más desconocidas de las que hemos hablado en este vídeo, podéis ponerlo por comentarios y nosotros nos despedimos por aquí. Así que nada, un saludo.